positrón. ¿Qué es el positrón? Es la antipartícula del electrón. Tiene la misma masa y el mismo spin que el electrón, lo único que cambia es la carga. El positrón no es una especie tan exótica como podría parecer, puesto que se obtiene fácilmente por la descomposición de isótopos radiactivos, y cuando un positrón es liberado en este mundo de materia, eventualmente se aniquila con un electrón. Cuando este proceso ocurre, se liberan dos rayos que van en antiparalelo de 511 kiloelectronvolts, que es la huella digital de la aniquilación. El tiempo de vida promedio de un positrón en un mundo de materia es 10 a la menos 7 a 10 a la menos 10 segundos, que parece corto, pero es suficiente para hacer todo tipo de experimentos y mediciones espectroscópicas. Entonces, como les decía, el electrón no necesariamente es una especie tan exótica. El proceso de aniquilación ha sido usado extensivamente en distintas técnicas experimentales para analizar, por ejemplo, defectos en superficies de materiales. Ha usado en distintas aplicaciones en química, también tiene que ver con materiales inorgánicos y materiales orgánicos, y la aniquilación es utilizada extensivamente en la técnica de PET, Positron Emission Tomography, en la cual se sigue el metabolismo en órganos blandos, cerebro, y también para la evolución de tratamientos de cáncer. Pues entonces empecemos. Hablemos de especies positrónicas con materia. Las más estudiadas, pues por su simplicidad y facilidad de preparación, es el par PS, el par electrón-positrón, que tenemos aquí a la izquierda, y al lado derecho tenemos el hidruro de positrón o PSH. Por favor, les pido recuerden bien estos dos nombres. El PSH no es nada más que un hidruro que atrapa un positrón. En esta figurita nuestra tenemos la densidad electrónica antes del hidruro, antes y después de pegar el positrón. Tenemos azul y rojo que no se pueden distinguir, el rojo en particular, lo cual quiere decir que el cambio al unir el positrón por parte del hidruro es muy pequeño. Y en verde tenemos la densidad positrónica. ¿Listo? Bueno, entonces, los físicos, que son los que, científicos, a los que más les gustan los positrones, y aquellos que trabajan con positrones interaccionando con materia, lo que hacen es colisionar estos positrones con la materia. Estudian el proceso de aniquilación, el proceso de dispersión. Antes de aniquilarse, los positrones en algunos casos forman especies estables con la materia, por ejemplo, con átomos neutros, átomos con bajo potencial de ionización como metales alcalinos. Los positrones se unen con una energía menor a 0.5 electronvolts. También se unen a moléculas neutras, pero estas tienen que tener un dipolo. Y hemos encontrado que un dipolo de 3.5 por lo menos se necesita para tener uniones de menos de 1 electronvolt. Una cosa importante a destacar aquí es que cuando se une el positrón no produce cambios en la estructura electrónica, son insignificantes los cambios y en la geometría. Sin embargo, hay pequeños cambios en las frecuencias vibracionales, y estos cambios en las frecuencias son los que son usados para determinar experimentalmente que un positrón se une a una molécula. Claramente los positrones positivos se van a pegar a especies negativas, en este caso aniones. Las uniones son fuertes, del orden de 1 electronvolt. Y un ejemplo, el primer ejemplo a destacar, pues va a ser el PSH, que de nuevo muestro en esta figura. Listo. Entonces, pues Marcio, que es físico y que trabajaba en colisiones de positrones con átomos y moléculas, necesitaba un método para poder encontrar estos estados estables, estos complejos átomo o molécula con positrón. Y bueno, nosotros hemos venido desarrollando el método APMO, el método orbital molecular para cualquier partícula, en el cual podemos estudiar simultáneamente electrones y otras partículas cuánticas. Entonces, para el caso que nos trae acá, que son moléculas, átomos y moléculas que atrapan positrones, pues construimos un hamiltoniano no relativista, no estamos considerando la aniquilación, los positrones viven eternamente en este formalismo, en el cual tenemos un hamiltoniano electrónico en rojo, tenemos un hamiltoniano positrónico en azul, y el último término es el término de interacción electrón-positrón. Entonces, una primera descripción de la función de onda del sistema que contiene electrones y positrones cuánticos se puede representar como un producto de Hartree de la función de onda electrónica por la positrónica,
Ambas especies son fermiónicas, cada una de estas está representada por determinantes de Slater, compuestos por spin orbitales que tienen una parte espacial, los orbitales moleculares que se pueden obtener resolviendo ecuaciones de Fock para electrón y positrón. Lo nuevo acá pues va a ser estos operadores de Fock para electrones que lucen como los habituales, pero tienen una parte electrónica, una parte acá final de un campo medio positrónico, y para el caso positrónico tenemos los operadores de Fock regulares con un término de campo medio de interacción con los electrones. Listo, estas ecuaciones que vimos en la diapositiva anterior han dado pie para la implementación de distintos métodos que han sido implementados recopilados en el programa LUDIN, que es el programa de la casa, en el cual hemos venido desarrollando estas distintas metodologías. Y pues a la fecha esta es una figurita un poco vieja. Hemos implementado pues Hartree-Fock, MP2, teoría de propagadores para toda partícula de segundo y tercer orden, potenciales externos, DFT, CI, a distintas versiones y demás. Los cálculos que vamos a mostrar ahora han sido obtenidos usando este programa y hemos traído algunos otros datos experimentales y de otros autores. Listo, estamos hablando de enlaces, pues para entrar en contexto hablemos de enlaces regulares y consideremos las especies más pequeñas que forman enlace. En este caso tratemos de unir dos protones, dos cargas positivas, dos núcleos positivos, y cuando los acercamos ellos se repelen como lo muestra esta curva de energía potencial. Para unirlos tenemos que vencer esa repulsión un poco y para eso tenemos que añadir una especie de carga negativa, un electrón. Y entonces en azul vemos la curva que se produce cuando añadimos un positrón. En esta curva encontramos un mínimo, ya la curva no es totalmente repulsiva, y de este mínimo podemos sacar unas distancias de equilibrio y calculando estas energías del fondo del pozo con la energía de la distancia infinita podemos calcular una distancia de equilibrio. También podemos obtener datos aquí acerca de las constantes de fuerza y frecuencias vibracionales si así lo quisiéramos. Entonces, energéticamente estamos viendo que producimos un sistema estable, el H2+, pero ¿qué es lo que hay detrás de esto? ¿Qué produce esa interacción estabilizante? Entonces nosotros podemos formar este H2+ uniendo dos protones y un electrón, pero es más fácil verlo de esta manera, uniendo un hidrógeno, que es la unión de un protón y un electrón, más un protón. Entonces acá ponemos los núcleos, estos dos núcleos para el hidrógeno y el protón, a la distancia de equilibrio que hemos encontrado, pero no les permitimos interaccionar. En este caso, la densidad electrónica yace sobre el hidrógeno de la izquierda, el protón de la izquierda. Entonces, cuando les permitimos interaccionar, como si prendiéramos la interacción del H+, ¿qué es lo que pasa? Pues hay una redistribución electrónica. Ahora hay una acumulación de carga en la región internuclear. Entonces, nosotros ya podemos, con esta información, ir a la UPAC, a la definición de enlace covalente. La puse en inglés porque no la encontré en español y no quiero dar mi propia traducción de la definición de la UPAC. Dice, pero traduzco, una región de relativamente alta densidad electrónica entre núcleos que surge a partir del compartimiento alcisa parcial de electrones y da lugar a una fuerza atractiva y una distancia internuclear característica. Habiendo dicho lo anterior, con los datos que mostré en las diapositivas anteriores, podemos decir que en el caso del H2+, tenemos un enlace covalente electrónico. Entonces, en mi tiempo allá en Brasil, estuve un año de año sabático, con Marcio, nos preguntábamos en algún momento que será que podemos unir materia con positrones. Y entonces, pues dado que los positrones son positivos, ellos deben unir materia que esté cargada negativamente. Entonces, las primeras especies que consideramos fueron los iones tal vez más simples, que son los iones H-, los hidruro. Entonces, si traemos dos hidruro y los acercamos, vemos que ellos se repelen. ¿Qué pasa entonces si añadimos un positrón? La curva azul acá abajo muestra que esta tiene un pozo ahora, no es totalmente repulsiva, tiene un mínimo. De aquí podemos extraer una energía de enlace, una distancia de equilibrio y de nuevo constantes de fuerza y frecuencias vibracionales. Y de nuevo entonces pues nos preguntamos, energéticamente se ve que hay una formación de una especie estabilizante, pero ¿a qué se debe esa especie estabilizante? ¿Será que algo pasa con los electrones, se desplazan y forman un enlace raro? ¿Será que es el positrón? Pues eso es algo que queríamos analizar. Esta especie que se formó con los dos hidruros y el positrón lo llamaremos dihidruro de positrón para esta charla. Se puede formar con estas tres especies, dos hidruros y un positrón, pero una manera más razonable de pensar en esto es
juntar un PSH, un hidruro positrón, más un hidruro. Juntar estos dos para formar esta especie de acá. Aquí graficamos las densidades tanto electrónicas en azul como positrónicas en rojo de los sistemas a distancia de equilibrio antes de que interaccionen. Entonces, le ponemos cuidado a la forma de la densidad electrónica y a la forma de la densidad positrónica. Cuando prendemos la interacción, ¿qué es lo que pasa? A la estructura electrónica prácticamente no le pasa nada. En esta gráfica están las dos, la densidad electrónica antes y después. Son prácticamente se superponen. Sin embargo, vemos un cambio drástico de la densidad positrónica, la cual se acumula principalmente en la región internuclear. Entonces lo que estamos viendo es, se forma una especie estabilizante cuando unimos el positrón, el hidruro de positronio, y el fenómeno que está produciendo esa interacción enlazante es principalmente positrónico y no electrónico. Entonces, recapitulando lo que tenemos hasta ahora, habíamos analizado el H2+ antes de interaccionar, ahorita el hidruro de positrón antes de interaccionar y después de interaccionar. Lo que vemos en rojo es lo que está produciendo el enlace. Entonces, no estábamos totalmente satisfechos con la topología de la densidad en el H2+, comparado con la topología de lo que encontramos acá en el dihidruro de positrón. Entonces, decidimos buscar otro sistema totalmente electrónico para ver si la forma de la densidad del orbital enlazante era parecida a la forma en el enlace positrónico. Y entonces estudiamos dos cationes de litio interaccionando, siendo unidos por un electrón. En otras palabras, es un litio interaccionando con un litio más para producir litio 2+. Entonces, en este caso, lo que hicimos, tenemos la densidad del litio, el 1s2, y aquí separamos la 1s2 de la 2s, y antes de interaccionar. Cuando permitimos que interaccionen, vemos que la roja, la del 2s, se desplaza, se distribuye entre los dos núcleos, y ahora que no considerando la densidad sobre los núcleos, pues que es propia de una especie negativa siendo atraída por un núcleo positivo, fijémonos principalmente en lo que pasa en la región internuclear. La topología es muy parecida a la topología que nosotros encontramos en el sistema positrónico. Nos gustan las figuritas, fácilmente construimos estas figuritas cortes 2D y vemos que la topología de esta densidad es muy parecida a la de esta y no a la del H2+. Entonces, sería de esperar que las propiedades físicas que nosotros encontremos de este sistema se parezcan más a las de a las del litio 2+, que a las del H2+. Y entonces, pues, a partir de las curvas de energía potencial calculamos distancias, constantes de fuerza, frecuencias vibracionales, energías de punto cero. Nos vamos a concentrar en estas dos. Y vemos que la distancia del enlace con el positrón es 3.2 y con litio es 3.1, mientras es muy distinta para el H2+. La constante de fuerza es 17, es más grande para el litio y muchísimo más grande para el H2+. Entonces, encontramos que hay cierta semejanza en las propiedades del sistema unido con positrón y un sistema unido con un electrón. Entonces, lo único que nos falta a nosotros es decir con total certeza que el sistema es energéticamente estable. Y entonces, para eso, tomamos la especie que hemos formado y consideramos muchos canales de disociación. Este sistema tiene 4 electrones, un positrón y 2 protones. Y hicimos todas las especies posibles, posibles canales de disociación. De todos estos, el de menor energía es el primero, el que está en rojo, y entonces pues, nos va a servir para escribir una reacción de descomposición de este sistema en PSH más H-. Y a partir de esta reacción podemos calcular una energía de unión, que va a ser nada más que la suma de la energía de los productos menos la energía de la especie unida. Si este valor energético, dado que todos son negativos, si este es más estable, va a ser más en negativo. Si esta especie es más estable que las especies de su canal de disociación, este valor debe ser positivo. Entonces, un valor positivo de la energía de unión es una indicación de que el sistema es energéticamente estable. Entonces, hicimos cálculos con nuestro método a distintos niveles, MP2, y tenemos acá, y pusimos esas cantidades acá y calculamos una energía de unión. También hicimos CI, single doubles, single double triples, single double triple quadruples. El full CI sería con quintuples, pero no hicimos quintuples porque el número de determinantes, de configuraciones que resultaba era gigante y no teníamos ni los recursos computacionales ni el tiempo, queríamos ver los resultados en esta vida, entonces solamente lo hicimos hasta cuádruples.
y aquí vemos que en todos los casos la energía de unión es positiva. Sin embargo, tenemos datos exactos para el H- y el PSH. Y entonces la prueba de fuego es, el sistema va a ser estable si la energía de unión es positiva, tomando los valores exactos, poniéndolos acá y comparándolos con los valores que nosotros obtenemos a estos niveles de teoría. Y acá están los resultados en esta última columna. En negrita muestra que a nivel MP2 el sistema no pega cuando comparamos con los datos exactos, pero sí pega con full CI, single doubles, triples, quadruples. Entonces, pues tenemos, como el método CI es variacional, pues podemos con toda certeza decir que el sistema es energéticamente estable. Entonces, tomando la definición que teníamos para enlaces electrónicos, hicimos una sustitución de electrón por positrón y se puede leer así. Una región de relativamente alta densidad positrónica entre núcleos que surge a partir del compartimiento de positrones y da lugar a una fuerza atractiva y una distancia internuclear característica. Pues con la información que les mostré en las diapositivas anteriores podemos entonces confirmar que tenemos un enlace covalente positrónico. Yo creo que esta definición sí la pudimos dar en español porque creo que somos los primeros, no hay en la literatura ningún reporte de este tipo de fenómenos. Listo. Entonces, dadas las semejanzas que encontramos en el sistema de litio 2+ y el dihidruro de litio en el estado basal, pues decidimos ir un poco más allá, ya teníamos cálculo CI. Entonces, estudiamos el primer estado excitado. Y así lucen los orbitales para el H2+, para el dihidruro de positrón y para el litio 2+. Vemos las curvas, vemos los orbitales, son antienlazantes, y vemos consecuentemente curvas repulsivas. Las curvas de este sistema nuestro, el del dihidruro, son muy parecidas a las curvas del sistema de litio 2+. Entonces, en esta volvemos a los datos, propiedades físicas, pero añadimos la energía de enlace. Y de aquí podemos concluir que el sistema unido en el litio 2+ es unido por un electrón, es más estable energéticamente y eso lleva a distancias más cortas y constantes de fuerza más grande que en el caso positrónico. Entonces, lo que podemos concluir es que cada catión litio tiene 2 electrones, cada ion hidruro tiene 2 electrones, este es cargado positivamente, este es cargado negativamente, y entonces vemos que cationes cargados positivamente son atraídos por una carga negativa, aniones negativos son atraídos por una carga positiva. Entonces las semejanzas hasta ahora se deben a eso. Entonces, después de la emoción del hallazgo, quisimos ver si podemos unir otros pares de aniones con positrones. Y los primeros aniones que se me vinieron a la mente fueron los aniones haluro. Entonces tenemos flúor, cloro y bromo, podemos formar 6 especies distintas. Aquí solamente voy a mostrar 2, los haluros flúor y fluoro-cloruro. Entonces, en este caso homonuclear, tenemos 2 fluoruros, se repelen, y cuando añadimos un positrón vemos que se forma una curva que muestra una estabilización del sistema. También ponemos en rojo sus especies isoelectrónicas en el mundo electrónico, que son el sodio más, sistemas de 10 electrones, como en este caso. Se repelen y si añadimos un electrón, se atraen y forman especies estabilizantes, y miren que las curvas se parecen muchísimo. También hicimos el caso heteronuclear, fluoruro-cloruro, y que tenemos acá que se repelen y cuando añadimos un positrón se atraen, y comparamos con sus especies sodio-potasio y vemos que las curvas de nuevo se parecen muchísimo. Entonces, pues las curvas indican eso, que el sistema es estable. Entonces quisimos entender qué fenómeno había detrás que explica esta interacción estabilizante. Entonces, perdón, antes que eso, quisiéramos ver si realmente estas curvas que nosotros tenemos ahí indican que el sistema es estable. Como nosotros habíamos visto anteriormente, la energía de unión tiene que ser positiva para que el sistema sea estable. Pero también vimos que los cálculos MP2 y eso daban muy distintos de los cálculos exactos. Entonces, dado que no podemos hacer un full CI, tenemos mucho más electrones, entonces hacer esta resta de energía de productos menos reactivos usando los cálculos a los niveles que habíamos trabajado anteriormente, no íbamos a creer necesariamente en el valor de la energía de enlace. Lo que decidimos fue hacer ciclos termodinámicos, porque nosotros podemos, con un método que hemos desarrollado de teoría de propagadores renormalizados de tercer orden,
podemos obtener energías de unión de positrón bastante precisas. Entonces, haciendo este ciclo termodinámico, calculamos esto con propagadores de tercer orden, estos PBs, Positron Binding Energies, y la energía de disociación de este sistema de dos haluros con coupled cluster single doors con perturbativas triples. Podemos entonces, en vez de irnos por acá y obtener cálculos más precisos. Hicimos esto para los electrones y de nuevo hicimos esto para los electrones. Aquí se llaman Electron Binding Energies, energía de unión de electrón. Y haciendo eso, calculamos los sistemas. El primer sistema que mostramos, el homonuclear, los valores de energía, de distancia de equilibrio y constante de fuerza, y el equivalente electrónico hicimos para el caso heteronuclear, hicimos los otros. Lo que vemos acá es que en este caso, contrario a lo que obtuvimos en el primer sistema del dihidruro de positrón, ahora las distancias son más cortas que en el caso electrónico y las constantes de fuerza son más grandes y las energías de unión son más altas. En este caso, en paréntesis, estamos poniendo los valores que se obtienen tomando este valor del mejor valor que existe en la literatura. Incluso así, todos los valores son positivos, indicando que el sistema definitivamente se une. Ahora sí, ¿qué hay detrás de esa interacción estabilizante? Consideramos en este caso las gráficas de las densidades electrónicas de los fluoruros antes y después de pegar positrón, y esta es la densidad positrónica, y en este caso es el fluoruro-cloruro. Densidades electrónicas antes y después de pegar el positrón, y en azul la densidad positrónica. Lo que vemos es que solamente hay un pequeño cambio en la densidad electrónica después de pegar positrón, en los casos de los haluros. Simultáneamente ponemos los casos del sodio-sodio, homonuclear, y sodio-potasio. Acá están los electrones de core, no cambia prácticamente nada la densidad electrónica después de añadir el electrón estabilizante. En ambos casos, homonuclear y heteronuclear. Cuando comparamos las densidades, vemos que la topología es bien parecida, pues, con las obvias diferencias alrededor del núcleo. También estudiamos los estados excitados con la teoría de propagador y obtuvimos que en el caso mononuclear el primer estado excitado es repulsivo, como lo que encontramos en el caso del dihidruro, pero es enlazante en el caso heteronuclear. Hicimos esto mismo para las especies totalmente electrónicas y encontramos el mismo comportamiento. Entonces lo que hicimos fue analizar en este caso, para los heteronucleares, las distancias de equilibrio, las constantes de fuerza y energías de unión, y de nuevo encontramos que en el caso positrónico las distancias son más cortas que en el caso totalmente electrónico, las constantes de fuerza son más altas, pero curiosamente las energías de enlace sí son más chiquitas. Entonces, para entender un poco mejor esto, decidimos hacer gráficas de los orbitales enlazantes y los orbitales primeros excitados. Para el caso nuclear, este es el orbital enlazante, el HOMO, y este es el HOMO para el caso electrónico, y aquí tenemos el primer estado excitado, pues que claramente se ve que es anti-enlazante, y si vemos las energías, este orbital prefiere estar acá, como la especie disociada, son repulsivos. En el caso heteronuclear, de nuevo tenemos aquí las especies HOMO, pero vemos que en el caso positrónico, el positrón se desplaza más hacia el átomo, con la afinidad positrónica más alta en el caso enlazante, y en el primer estado excitado se desplaza al átomo con la menor afinidad positrónica. Este es enlazante y este tiene carácter enlazante por su nodo en la parte internuclear. Para el caso electrónico observamos algo parecido, y sin embargo las energías de los orbitales enlazantes son menores que las de los orbitales disociados, lo cual indica que el sistema es estabilizante. Entonces, lo que habíamos dicho anteriormente, solamente de mirar cores, digamos, cores cargados positivo o negativamente para ser comparados con electrones y positrones, parece que funciona bien en este caso. Sin embargo, pues la información que tenemos acá muestra que los enlaces positrónicos, bueno, en este caso no, en este caso los enlaces positrónicos parecen ser energéticamente más estables. Entonces quisimos tratar de entender a qué se debía que en unos casos funcionara de una manera y en otros de otra, y lo que hicimos fue un análisis de descomposición de energía, de las energías de los positron binding energies y electron binding energies. En el caso electrónico, lo que nosotros encontramos para todos los sistemas diatómicos y atómicos es que el fenómeno es netamente electrostático. Hicimos una descomposición en parte electrostática, de relajación y de correlación. No tengo tiempo para explicar esto, pero
pero bueno, tal vez en las preguntas. Y notamos que la parte de relajación electrónica es prácticamente nula y la parte de cambio de correlación también. Mientras que los fenómenos asociados a los enlaces positrónicos tienen una parte bien considerable electrostática, pero nada despreciable de la correlación y en los casos moleculares de la relajación electrónica. Entonces, estas pequeñas, no tan pequeñas diferencias son las que pueden explicar por qué en un caso obtenemos tendencias en un sentido, indicando que los enlaces electrónicos son más estables que los enlaces positrónicos y en otros casos ocurre lo contrario. Entonces, las conclusiones, el positrón hace las veces del electrón en enlaces covalentes regulares y pues todo parece indicar que podemos unir materia con antimateria, en este caso con positrones. Perspectivas, en este momento estamos investigando no aniones atómicos, sino moleculares, a ver si los podemos unir con positrones y formando especies no con, si consideramos el orden de enlace como el número de electrones de partículas enlazantes sobre dos, tenemos enlaces U medio, queremos formar enlaces con orden de enlace 1, con 2 positrones, y entre otro tipo de sistemas. Los agradecimientos a la universidad por el tiempo, Colciencias por apoyar a algunos de los estudiantes involucrados y de parte de Brasil a FAPESP. Esta es una foto del grupo hace año y medio, el grupo se ha mermado tal vez a la mitad, muchos de los estudiantes se han graduado y no hemos recibido nuevos estudiantes. Bueno, no queda más que agradecer a ustedes por haberse mantenido en sintonía y pues quedo abierto a escuchar preguntas.